Bueno, estamos en Conclusión TV y en el ciclo Otredad. Tengo junto a mí una invitada que ha aceptado venir al programa y me honra porque también la he entrevistado en la radio. Ahora hacía bastante tiempo que no hablábamos, sí, pero se ha prestado a venir al programa. La doctora Susana Chiarotti, que es abogada, feminista, de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es especialista en derechos humanos, violencia contra la mujer y políticas públicas. Trabajó en Bolivia con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y varias comunidades indígenas. Fundó el CEGIS, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. En el año 1984 regresó a Rosario y participó en la creación de varias organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres. Es integrante del Consejo Asesor del Comité Latinoamericano del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, de la cual fuera también coordinadora regional. Es fundadora y directora del prestigioso Instituto de Género y Desarrollo y Derecho, INSGENAR, e integra el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén do Pará, MESECBI, de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es profesora de la Maestría de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario y del Diplomado de Género y Justicia de Flasco, entre otros organismos. Además, es autora de numerosos artículos y publicaciones sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. ¿Cómo está Susana Chiarotti? Muy bien. Me dijo cuando iba a decir esto que era un poco extenso. Sí, agotado de escuchar. Sí, pero me parece que hay que hacerlo y hay que decirlo. Creo que la trayectoria, el recorrido, es un mérito, es un esfuerzo, una dedicación, el amor a hacer este tipo de cosas. Son fundantes. Mabel Gabarra estuvo aquí en un programa que hicimos y ella se hizo pionera en alguna de las cosas. Usted debe ser otra de las pioneras. Alguien le dijo de la mesa, dijo histórica, y dijo, yo no soy histórica, soy pionera, dijo, y corrigió eso. Bueno, yo creo que lo suyo también. Y antes, fuera de aire, mencionaba la potencia que tiene Rosario en el movimiento de mujeres, en la ola verde, que es la expresión de la historia que tiene el movimiento de mujeres, ¿no? Hace poco se cumplió un aniversario de la muerte de la filósofa francesa, se me hizo una laguna con el nombre, Simone de Beauvoir, quien fuera esposa de Jean-Paul Sartre, y la historia, incluso ella habla de que hay historia que la precede en el campo del feminismo y de los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, historias que fueron muy duras, porque muchas mujeres pelearon solas, lanzaban sus reivindicaciones de los derechos de la mujer, como Mary Wollstonecraft, pero estaba ahí bastante aislada, digamos, las mujeres no estaban conformadas como ahora, que estamos en redes, y una cosa de lo que me impresiona del movimiento de mujeres en Rosario ahora es la interconexión entre las distintas generaciones, las distintas profesiones, clases, partidos. Por ejemplo, ayer en la Plaza San Martín hicimos el primer martes verde de este año, ¿no? O sea, tomamos la plaza y hablamos de la ley que queremos, de que nos permita interrumpir los embarazos cuando no son deseados. Y ahí había gente del Partido Socialista, había mujeres del movimiento Evita, radicales, pro, había de todo. Había un montón de candidatas además, pero otra cosa interesante es que había desde chiquillas de 15 años hasta señoras muy grandes como yo, por ejemplo. O sea, estábamos todas las generaciones, porque acá no se reemplaza a nadie, sino que se va integrando, ¿no? En este movimiento se van integrando y cada uno aporta lo que tiene, la energía, la experiencia, lo que sea, pero fíjese qué interesante, porque no hay muchos movimientos donde se crucen tantas variables y se unan para un solo reclamo, ¿no? Es llano, digamos, es asambleario, se toman decisiones en ese tipo de armados. Por ejemplo, recuerdo el 8 de marzo,
que concurrí de manera lateral más desde el punto de vista periodístico, aunque como mis hijas estaban en la marcha también estuve cerca, no de ellas sino cerca de la marcha, y veía la organización y la variedad de edades que concurrían, algunas más pintadas, otras menos, vestidas de distintas maneras, pero con un clamor en el reclamo y una alegría en el desarrollo, ¿no? Firmes en el reclamo, para acentuar lo que dije, pero en un reclamo que no era un reclamo lacrimógeno, era un reclamo convencidas y en alegría, ¿no? Seguro, y para decidir y organizar esas manifestaciones se hacen asambleas que son multitudinarias, donde viene gente de la izquierda, del centro, no tanto de la derecha, pero porque no coinciden con muchos de nuestros planteos libertarios, pero sí mujeres de todos los sectores, y son asambleas que duran varias horas y donde hay que hacer un esfuerzo muy grande para calmar tensiones y lograr acuerdos, pero se logran consensos. Es un movimiento democrático. Los derechos humanos en la Argentina fueron vulnerados en muchas oportunidades, ¿no? En las distintas dictaduras militares. La última fue la más dura, pero los derechos de la mujer fueron vulnerados incluso por fuera de las dictaduras, en el ámbito del trabajo, en el ámbito académico, en el ámbito de las posibilidades incluso de ocupar espacios y lugares que eran merecidos, podemos decir en el campo gremial. La CGT no ha tenido una secretaria general, por ejemplo, y no porque no haya mujeres luchadoras que han acompañado y que han estado y han sido la parte fundante de muchos movimientos políticos y gremiales. Y esto, ¿a qué se debe? Más allá del patriarcado, del machismo. Bueno, nosotras tenemos que reconocer que tenemos 70 años del contrato de igualdad, ¿no? No llegamos a los 70 años porque, digamos que el contrato de igualitario para nosotras empieza en 1951, cuando empezamos a votar, después de tener en 1947 la ley de voto, ¿no? Del 47 que se sancionó la ley hasta ahora apenas hay 71 años. Nosotros tenemos 71 años de participar en el contrato igualitario y los varones vienen ejerciendo esos mismos derechos ciudadanos desde hace miles de años. Entonces es bastante razonable que nos cueste escalar cada peldaño y llegar a la igualdad real, ¿no? Por sobre la letra formal de la ley que dice que somos todos iguales, porque son 70 años contra miles, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho para desmontar estructuras. Yo recuerdo que en el año 84, en el 85, me pidió un sindicato de acá, la asociación de mujeres que se había armado en el sindicato, que las asesorara, ¿no? Ellas armaron una asociación de mujeres. Y estuve asesorando a las líderes y me contaban las dificultades que tenían para avanzar adentro del sindicato, ¿no? Por ejemplo, los varones iban poniendo las reuniones cada vez más tarde y a ellas se les hacía complicado asistir a ese tipo de reuniones cuando se armaba a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Una dijo, no me va a quedar familia si sigo viniendo a estas reuniones. Las que seguían yendo y persistieron, los líderes varones empezaron a hacer circular la onda de que esta está buscando macho, lo decían así directamente, esta es torta, también decían directamente de manera despectiva. Entonces había como sanciones para las que persistían y querían un lugar en el sindicato. Y a la hora de querer una secretaría, le daban siempre la Secretaría de Cultura, o alguna de esas secretarías que era para atender mujeres y niños. Entonces yo les decía, traten de pelear por la Secretaría Gremial, que es la que atiende los conflictos y la que tiene más poder, o la Secretaría General. Los problemas que tenían para llegar a eso, las cosas que nos decían cuando hacíamos los cursos de capacitación, las experimenté yo. O sea, no es que nos vayan a poner la alfombra para avanzar. Si nosotros queremos representar lo que pasa con el poder adentro de la CGT, hagamos el ejercicio de borrar de la foto a los varones y a ver quién queda. A ver quién queda. Entonces, cuando salen al escenario hablan de la igualdad con las mujeres, pero después se quedan cómodos. Y además hay una cuestión que
ni ellos ni el Estado se encargan de reclamar, que es el tema del trabajo gratuito que hacemos las mujeres, y que es una gran parte del Producto Bruto Interno, beneficia no solo a los varones, sino al Estado, que no tiene que proveer esos servicios para la reproducción de la raza humana en su país, digamos, ¿no? Yo asistí a un seminario en Humanidades, de Educación y Género, y en uno de los seminarios, creo que fue en la parte histórica, las docentes pusieron una foto en la pantalla, una foto del Cordobazo. Y entonces trataron de que recordábamos, bueno, los que tenemos más años, recordamos más o menos que tenía que ver la foto con el Cordobazo, pero la idea no era esa, simplemente era el reconocimiento del momento, y después ampliaron la foto. En la foto solamente, en la foto original, había solo hombres en el centro de la escena, pero cuando el foco de la cámara se abre, hay mujeres también en esa foto. La publicación de ese momento recortó la foto y quitó a las mujeres de la escena del reclamo del Cordobazo. Y esto se puede replicar en tantas otras publicaciones. Hoy hay mucho más mujeres periodistas que posiblemente ya desde adentro también puedan trabajar ese tema. Pero hay en el propio periodismo, en las publicaciones, en la revista, en la TV, también cuesta que ese tipo de informaciones circulen. No digo ahora, porque ya en los últimos 2 o 3 o 4 años el movimiento de mujeres ha sido visibilizado por las propias mujeres en la calle. Entonces ahora no les ha quedado otra que visibilizarlo, ¿no? No porque haya sido una iniciativa de los medios de comunicación. Así es, así es. A mí lo que me impresiona es, bueno, este avance sobre todo de las mujeres periodistas. Las mujeres se están organizando en la mayoría de las facultades. Sin embargo, todavía falta mucho. En algunas facultades somos el 60% de la matrícula, pero a la hora de ver, me refiero en Derecho, por ejemplo, a la hora de ver cuántas mujeres están ejerciendo la profesión, ahí baja más del 20%, ¿no? Se reciben pero no ejercen. Claro, entonces ahí parece mentira, y ya no hablamos de las tareas de cuidado, porque parece que las hace otra mujer, o alguien se encarga. Sin embargo, las mujeres seguimos a cargo de las tareas de cuidado. Las estadísticas para nuestra ciudad dan 6 horas a 4 de los varones, o sea que nosotros empleamos 6 horas en el hogar comparado con 4 de los varones. En algunos hogares estoy segura que es 6 a 3 o 6 a 2. O 6 a 0. O 6 a 0. O sea que todavía tenemos ahí una brecha de compartir las responsabilidades de la crianza de los hijos y el cuidado de las personas con discapacidades, de las personas ancianas, de las personas enfermas de la familia. Eso se refleja en la productividad y en la participación en el mercado de trabajo también, donde seguimos en Argentina con una brecha del 27%. Y se refleja también la disparidad en nuestra participación en la conducción de algunas corporaciones, de algunas organizaciones. Si bien los sindicatos y los partidos políticos, digamos, como intermediadores políticos decimonónicos, perdieron bastante legitimidad, sí, siguen siendo los únicos interlocutores a la hora de negociar un salario o de ir a una elección. No tenemos otra. Los movimientos sociales somos muy fuertes y podemos influir, pero a la hora de negociar el poder político están ellos todavía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que quería remarcar es que en esas dos instituciones intermediarias el poder en general lo tienen los varones. ¿Qué pasa cuando una mujer logra una posición en una empresa? Usted habló de las corporaciones. ¿Puede correrse de no replicar el modelo patriarcal o machista? Porque la conducción, las corporaciones generalmente tienen un diseño de funcionamiento, de producción, de expansión, de ganar mercados. ¿No hay una repetición ahí de ese modelo patriarcal en las empresas? ¿Cómo hace la mujer para moverse en ese ámbito? Depende de la mujer. Se puede y se debe salir de ese modelo patriarcal. Si por modelo patriarcal imagina determinado estilo de conducción, ¿no? Sin embargo,
Hay mujeres empresarias que han logrado correrse. Un ejemplo claro es Abigail Disney, la nieta de Walt Disney, que es feminista, aporta muchísimo a todas las luchas contra la violación de las mujeres. Se presta a cualquier actividad que sea y trata de imponer un código de conducta adentro de esa gigantesca corporación que es Disney, donde las mujeres sean respetadas y donde haya cargos determinados para las mujeres. El otro ejemplo es Dior, Christian Dior, Louis Vuitton, Chandon, Tequila, que son marcas, bueno, todas han sido agrupadas ahora por LMH, ¿no? Que agrupó a todas esas, las compró a todas ese grupo, pero que tiene como máxima ejecutiva a un grupo de mujeres y tienen tutoras y van siguiendo el tema de los códigos de conducta. Está bien, se puede decir es el mundo de la moda o lo que sea, pero no todo el mundo de la moda, también está Chandon, es empresas vitivinícolas, o sea que hay ejemplos de mujeres que están cambiando el paradigma, que están siendo solidarias con otras mujeres. De todos modos, en general eso no cubre más que el 5% de las que llegaron al tope. Y después tenemos, en una época hablábamos del piso de cristal, del techo de cristal, ¿no? O sea, el techo que tienen las funcionarias o las trabajadoras de alto nivel para seguir ascendiendo, que sigue existiendo. Pero ahora se habla también de la escalera rota y del piso pegajoso. La escalera rota es cuando entraste a un trabajo y o por el rol que te asigna la sociedad de cuidado de los hijos y de proveedora o de asistente del hogar y hacedora de la comida, o por obstáculo, acoso sexual o lo que sea, se te van cortando los peldaños para ascender. Hay carreras donde es importante viajar y si tenés un hijo pequeño de ese queda a cargo de la madre y no podés viajar. Todo eso va haciendo que algunos peldaños para las mujeres estén rotos y que le cueste subir el escalafón. Y el piso pegajoso es para aquellas mujeres que no han logrado tener una capacitación suficiente como para tener un trabajo mejor remunerado o de calidad, ¿no? Entonces, ahora se están considerando esas tres variables para tratar de remover obstáculos en el camino de la mujer a lograr trabajos con igualdad, ¿no? El tema es educación, ¿no? En el plano de la inversión en educación en general, para lograr que el conocimiento y la defensa de determinados derechos, los derechos no se otorgan, los derechos se ejercen, ¿no? Pero también hay a veces ignorancia y desconocimiento de qué derechos lo asisten, y también las herramientas, el lugar para preguntar, cómo moverse en determinados ámbitos, porque cuando uno llega a algún efector público, a alguna oficina, hay siempre resistencia a ser escuchado, que creo que es una de las cosas que hay que ejercitar más de los funcionarios públicos, de los propios empleados. Es una práctica, un entrenamiento para poder escuchar cuando alguien va tímidamente a preguntar algo y que justamente se trata de sus derechos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, qué camino tiene que recorrer? Y ya que hablo de educación, me corro a lo de la ESI, que acá está trabada en el Senado, pero que es fundamental para poder pensar lo que usted dijo al principio, que es la educación sexual integral y la habilitación de la ley al derecho a abortar en la medida en que la mujer lo decida, ¿no? Sí, bueno, Edgardo, usted dijo muy bien la palabra inversión en educación, ¿no? Hay que hacerle entender a las funcionarias y funcionarios que la educación no constituye gasto, que es una inversión a futuro y uno gana. Gana teniendo ciudadanos y ciudadanas conscientes que se plantan, reclaman, colaboran, tener una mejor sociedad, etcétera. El tema de la ESI cuesta muchísimo instalarla. Si uno recorre la provincia se va a encontrar con algunas ciudades y pueblos que son totalmente reticentes, pero también hay que reconocer que tenemos fuerzas fundamentalistas en contra, que están utilizando herramientas de la posverdad para atacar los beneficios que tiene la ESI, ¿no? Y en vez de plantearse que
con una ESI no va a haber discriminación en las escuelas, va a disminuir el bullying, las niñas y los niños van a estar empoderados para resistir el abuso sexual. Uh-huh. Plantean que los niños van a hacerse gays o que se promueve la homosexualidad en las escuelas con la ESI. Esas frases cortas que a los hijos tienen que educarlo los padres y las madres. Yo le contaba antes, cuando estábamos fuera del aire, que había trabajado en un caso de Reconquista de abuso sexual incestuoso, un padre que abusó de 4 hijas, una se atrevió a denunciar y el caso llegó a Naciones Unidas, al Comité de la Mujer, y ahí cuando fuimos a estudiar esa realidad vimos que está hasta naturalizado el incesto y el abuso sexual incestuoso. Eso es lo que nosotras queremos evitar. En este tipo de sociedad estamos. Ahora, ¿lo vamos a hacer con gente que no fue educada para rechazar una caricia no deseada? No, lo vamos a educar con niñas y niños que estén alertas, que estén formados. Y bueno, entonces yo le diría a esos sectores de la derecha, de la jerarquía católica y de las iglesias evangelistas, que ahora están creciendo como un factor fundamentalista, el neoevangelismo, que no incluye a los metodistas y otras iglesias protestantes muy respetuosas de nuestros derechos, sino que es ese evangelismo que busca el poder y que tira abajo derechos, ¿no? Yo les diría que piensen bien cómo quieren que se manejen sus hijos en el futuro y sus hijas, ¿no? También. Si es que realmente ellos quieren una sociedad igualitaria y sin discriminaciones. Yo hablaba del desconocimiento antes, y algo de eso ocurre en sectores de la sociedad que hay un ejemplo que parece ser que el violador siempre es el de gorrita o la persona pobre o aquel que anda por determinados lugares periféricos, y no es así. Eso no se da generalmente en cercanía de los grupos familiares o se da en el ámbito laboral. Lo que usted decía recién, el tema de la educación, yo trato de pensar la educación en todos los planos, y dentro la ESI es algo que tiene que atravesar a la educación y no debe haber una materia, sino un recorrido en todas las plataformas de la educación, y el presupuesto de educación tiene que ser mayor en en el país y en todas las provincias. Tiene que ser algo fundamental que nos va a liberar incluso en términos políticos, que nos va a enseñar o nos va a dar las herramientas a la hora de elegir, para poder pensar qué modelo de país queremos y demás. Eso es algo que está limitado, producto del que el capitalismo y los grupos de poder, cuanto más ignorancia haya, más cómodos están ellos para poder gobernar. Exacto, o dominar, sí, o colonizar, ¿no? Antes de que comenzáramos el programa, le pregunté por conocimiento, que ha estado afuera, ¿cómo nos ven en términos de derechos de la mujer y de las luchas femeninas desde otro lugar? Usted ha estado en Cuba dando unos seminarios, ¿no? Unas exposiciones. Primero, ¿cómo nos ven a nosotros en términos de las luchas femeninas, ¿no? A los argentinos o a las argentinas. Sí. Nos ven bien, con un movimiento amplio, vibrante, muy fuerte. En general he visto admiración, no solo en Cuba, también en España, en Estados Unidos, en un montón de países. Ven al movimiento argentino de mujeres en este momento como una llama potente que está despertando, ¿no? Un fuego que se está extendiendo por toda América Latina. Genera contagio. Genera contagio. Por ejemplo, ayer hubo una manifestación en México porque están amenazando están diciendo que van a sacar una ley que va a permitir el aborto en todo México, pero temen que no sea así, y salieron a hacer una manifestación con pañuelos verdes, que fue un símbolo argentino, ¿no? Que no salió de cualquier lado. Yo estuve rastreando la historia de los pañuelos y me impresionó mucho encontrar en un libro el de Marisa Navarro, de Eva, una manifestación en la Plaza de Mayo con las mujeres que estaban pidiendo el derecho al voto. Y me quedé helada. Nosotros ya teníamos el pañuelo verde, y cuando veo eso, digo, pucha, no inventamos el pañuelo. Todas eran miles y miles de cabezas
con pañuelos blancos, Ujú. ¿no? Y después lo toman las madres y le ponen el nombre de sus hijos. Ujú. Yo, cuando las madres lo toman, habrán sido conscientes de que estaban repitiendo una historia que a lo mejor ellas vivieron de chicas, Claro, ¿no? es muy posible. Probablemente. Me impresionó mucho porque luego nosotros también tomamos el pañuelo Ujú. y le pusimos el color verde por el símbolo de la vida de las mujeres que no queríamos seguir perdiendo. Ujú. Y ahí lo conecto de nuevo con el tema de la ESI que usted planteaba, ¿no? Difundir la ESI en las escuelas va a permitir tener chicas y chicos que tienen una sexualidad responsable, Ujú. ¿no? Una sexualidad placentera, que va a empezar cuando ellos estén preparados para que empiece, que no va a ser impuesta, Ujú. y que va a ser responsable en el sentido de que no acarree embarazos no deseados, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Nosotros estamos manteniendo la cifra de embarazos infantiles forzados en todo el país en 3.000 aproximadamente. Ujú. Son 3.000 niñas que cada año se convierten en madres a la edad de 11, 12, 13 años, cuando tienen que seguir jugando. Y eso creo que podría disminuir notablemente si nosotras extendemos en todas las provincias y como debe ser la ESI. No un cursito online de 4 horas una vez al año, no. Digamos, con una capacitación constante de profesionales con una evaluación permanente, ¿no? Y lo que yo decía, ¿no? Que haya un atravesamiento en todas las materias, ¿no? Se puede dar en Seguro. matemáticas, se puede dar en lengua, se puede dar en historia. Se puede hacer historia con el tema del Seguro. feminismo y el movimiento de mujeres. Pensaba en los métodos anticonceptivos también, ¿no? También muy cuestionados. La Iglesia es una de los que generalmente ha cuestionado incluso el preservativo, que no solo puede impedir un embarazo no deseado, sino también las enfermedades infectocontagiosas que pueden traer las enfermedades de contagio sexual. Se ha hablado mucho, otros países lo han instrumentado bastante, el tema de las formas anticonceptivas quirúrgicas, que es la ligadura de trompas y la vasectomía. Pero en el tema de la vasectomía, los hombres directamente, que hay una profunda ignorancia de nuestra parte, y los hombres hacemos poco recorrido a una edad determinada, vamos y nos hacemos los controles prostáticos y demás, pero no tenemos esa costumbre de ir. Las mujeres sí lo hacen. Sí, incluso si ponen una balanza de 2 platos, la cantidad de anticonceptivos que fueron diseñados para las mujeres y los que fueron diseñados para los varones, el plato Claro, hace así, sí. porque acá tenemos la píldora del día después, la anticoncepción de emergencia, las inyecciones, Los parches. los parches subcutáneos, tenemos la ligadura tubaria, la T de cobre, y se va bajando la balanza, ¿no? Sí, sí. Y de este lado está el profiláctico Y la vasectomía. y la vasectomía. La vasectomía, los hombres le tienen miedo de que le corten todo, Claro. o de perder la masculinidad, y casi no se la hacen. A menos que sea como en la India, que les prometían una pelota de fútbol y entonces se la hacían. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, sí, ofrecían una pelota de fútbol. Bueno, para algo No sé. sirve el deporte. Pero sí, hay una gran disparidad en eso. Y el control de la reproducción en general queda en la espalda de la mujer, porque ella además es la que sufre las consecuencias, no solo físicas y biológicas de quedarse embarazada, sino sociales también, ¿no? Cuando se embaraza sin estar en pareja, sin que sea el momento adecuado, la edad adecuada, pasa a ser una mala mujer. Con temas económicos que son también fundamentales a la hora de... Sí. Porque ahí podemos ir a que lo económico hace eje en la alimentación que va a tener ese chico y cómo va a crecer, qué desarrollo va a tener, cuáles van a ser sus posibilidades, ¿no? Seguro, además tener un hijo a los 12, 13 años y no terminar ni la primaria, Sí. en estos momentos en que hasta para ser repositor de un supermercado te piden el título secundario, Sí. significa condenarte a la pobreza y tener hijos que van a repetir el círculo de pobreza, ¿no? Claro. Hijos pobres, de madre pobre, que en algún momento, al no desearlo, se va a hartar de ellos también, puede haber violencia dentro de la familia, digamos, a esa chica que queda embarazada a esa edad, probablemente se le corten las posibilidades de crecimiento educativo, económico y también de conexión social.
porque las amistades mixtas empiezan a separarse, las amistades de otras chicas empiezan a ser recortadas, qué sé yo, hay madres que no quieren que su hija se contagie estando con la que quedó embarazada, claro. Se le empieza a recortar el mundo a esa chica. Empobrece su calidad de vida en todos los aspectos. Y la de sus familiares, porque también el bebé que nace en general queda a cargo de la madre de la chica que lo tuvo, o de otras de la familia, digamos, ¿no? Es el Estado el que está ausente. La ESI es una forma de que el Estado esté presente, sí, pero dentro de la misma estructura del Estado están las negativas que hay que romper con esa subjetividad o construir nuevas subjetividades para lograr que se apoye algo que es fundamental, que es la educación. Sí. Y la sexualidad es algo que es inherente al sujeto desde su nacimiento, desde antes incluso, ¿no? Cuando es concebido. Me quedan 2 o 3 minutos de programa y me gustaría que nos narre algo de su experiencia en Cuba que tiene que ver con una sociedad que en algún momento rechazó fuertemente o el tema de la homosexualidad o las conductas sexuales distintas a aquellas tradicionales y que hoy ha hecho un movimiento de cambio y de renovación producto del avance que también tiene Cuba en todo lo que tenga que ver con la educación, ¿no? Sí, a mí me tocó justo hace unos 20 días que estuve ir en el momento en que se debatía y aprobaba la nueva Constitución cubana, que es muy moderna, muy avanzada, tiene muchos derechos humanos, reconoce el derecho a la propiedad, defensa frente a una expropiación abusiva, es muy interesante, incluso puede habilitar en el futuro que haya una ley de matrimonio igualitario, porque habla que el matrimonio está constituido por la unión de 2 cónyuges. Desde los años 80 en que Cuba consideraba la homosexualidad como una enfermedad, en estos momentos el cambio ha sido impresionante. El CENESEC, que es la parte que se encarga de salud sexual y reproductiva del Estado, está dirigido por Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, y ella trabaja activamente para la no discriminación de personas trans, gays, lesbianas, travestis. Tiene buena relación, incluso tenía muy buena relación con travestis argentinas como Loana Berkins, por ejemplo, ¿no? Tenían diálogo y las ha recibido en Cuba. Y bueno, eso se ve reflejado también en la Constitución, que incluye una cláusula de no discriminación por orientación sexual o identidades de género, ¿no? Qué avanzado que es Cuba en eso, ¿no? Cómo ha trabajado el tema de la alimentación, la medicina, los derechos. Y aquellos que ha sido rígido, como el que hablábamos respecto a las orientaciones sexuales, se lo ha planteado y hoy tiene una constitución que incluye esos derechos, ¿no? Fue aprobada por el 86 y pico % de la población. De la asamblea, ¿no? De la población. No, de la población. De la población. Sí, porque después de la asamblea salió el borrador, se discutió durante varios meses y se votó en un referéndum, y yo estuve el domingo que fueron a votar. Bueno, y vi esa aprobación ciudadana de la Constitución. Aprobación y compromiso. Sí, totalmente, es impresionante. Susana, gracias, se pasó volando el tiempo para mí, por lo menos, porque es tan interesante charlar con usted. Gracias por haber venido al programa. Seguiremos, tal vez en alguna nota en la radio. ¿Cómo no? ¿Tiene programado algún viaje, hacer algo por ahora? ¿O por el momento Rosario? Voy a disfrutar de mi país y de mi ciudad. Sí, y ahora vienen las elecciones, tenemos un año complejo, pero que tenemos que resignificar nuestro compromiso con la elección y con ir a votar. Ir con claridad, inteligencia y esperanza para tratar de transformar esta realidad que estamos viviendo ahora, que es muy dura. Tenemos que salir de esta situación en que se ha empobrecido nuestro país y ver de buscar alternativas. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nosotros con Otredad nos vemos la semana próxima aquí en Conclusión TV. Gracias por estar.